He estado pensando mucho en lo que me gustaría hablar de esta película, y yo ya sé que se ha comentado demasiado. Literalmente hay miles y miles de videos sobre ella. Pero no me puedo quedar sin hablar de una de las películas, si no es que ya la más taquillera de toda la historia. Entonces, más que enfocarme en aspectos que ya se han tocado ampliamente, aspectos que en lo general me resultan banales, me gustaría hablar de lo que esta nueva entrada representa en Hollywood hoy en día. Entonces, hablemos de Star Wars The Force Awakens. There has been an awakening. Have you felt it? Sinceramente no puedo negar que la última entrega de una de las franquicias más famosas del mundo superó mis expectativas. En realidad me resultó bastante buena. Sé que piensan que mi criterio está un poco nublado por mi fan interior, pero por eso, si la película hubiera sido mala, hubiera tenido la necesidad de apuntar a las personas que destruyeron parte de mi infancia y destruyeron esta franquicia que tanto quiero. Pero este no es el caso. Claro, no estoy diciendo que The Force Awakens sea la mejor película de la historia, ni tampoco es la mejor película del año. Solo estoy celebrando que una película, una franquicia que tenía toda la capacidad de ser explotada solo para generar dinero, fue protegida y se produjo un muy buen resultado dentro de la industria hollywoodense. Pero ¿qué representa para mí esta franquicia? ¿Qué representa en este Hollywood obsesionado con el pasado? Creo que podemos decir que la película representa la esperanza. La esperanza de que Hollywood puede tomar una franquicia ya establecida, un producto ya hecho, y revitalizarlo. Volvernos a emocionar por algo que pudimos haber dejado morir en el episodio 3, o tal vez hasta en el episodio 6. Primero, antes que nada, mucho se está hablando del parecido que tiene esta película con el episodio 4. Y no lo voy a negar, el parecido es bastante. Desde el inicio del planeta desértico, el robot que tiene información que los malos quieren y que los héroes deben de regresárselo a los buenos, la idea de que la resistencia, como los rebeldes se llaman ahora, tienen que destruir otra estación espacial, destruir planetas, etc. Todo esto mezclado con muchas cosas que solo buscan exaltar la nostalgia, algunas son chistosas, otras se sienten muy forzadas, pero en general yo no creo que haya sido una mala idea, una mala estrategia, haber utilizado tantas referencias nostálgicas de la primera trilogía. Recordemos que esta franquicia ya está muy establecida y tiene fans muy arraigados, fans que en su momento destrozaron al creador de esta saga solo porque buscó algo diferente en las precuelas. Y los productores, los ejecutivos de Disney y el director J.J. Abrams no son tontos y sabían que se estaban metiendo en aguas muy peligrosas. Que si producían una mala película, una película que odiaran los fans arraigados, sería la última película que harían de esta franquicia que apenas acaban de comprar. Por eso yo creo que es importante contar con este parecido, para que sea más fácil introducir y asimilar nuevos elementos. Creo que es muy inteligente que hayan mezclado esta parte de la nostalgia con todo lo nuevo, porque al final no solo quieren crear una nueva base de fans, sino quieren que los fans arraigados también se involucren en este nuevo mundo. Pero lo más interesante de esta película no es la nostalgia y lo parecido a la primera trilogía, sino sus diferencias. La más notable y la que más aplaudo son sus personajes. Por primera vez Star Wars está habitado por personajes complejos. No quiero decir que antes eran malos personajes, sino que antes eran personajes sencillos, personajes que solo mostraban una faceta de su carácter ante cualquier situación. Los buenos y los malos, personajes arquetípicos y así. En este caso todos muestran distintas facetas y sus pasados son muy interesantes, lo que los vuelve personajes más profundos, y en donde su conflicto interno es mucho más interesante que el conflicto externo. O sea, la película trata y su conflicto esencial es más sobre los personajes que sobre la situación. Eso es solo una excusa para poder conocer estos personajes y su historia, en donde todos tienen algo en el pasado que deben resolver, algo de lo que huyen constantemente, y gracias a la situación crecerán para poder resolverlo. Ya sea la cobardía de Finn, que siempre está tratando de escapar de su pasado y su realidad, pero eso entra en lucha con tratar de ser valiente o aparentar ser valiente para poder estar con Rey. Rey, que durante toda la película no acepta que ella es la elegida para continuar con el legado de Luke, y se queda siempre encerrada en su pasado. Kylo Ren, el que tiene la lucha interna más evidente, en donde apenas está empezando en el lado oscuro, todos esos momentos de ira desenfrenada y el odio profundo a su padre. Y por otro lado está en lucha con su parte buena que aún está presente y que él sabe que tiene. Luke, que aunque lo hayamos visto solo un minuto en la película, sabemos que su autoexilio se debe a lo que Kylo Ren hizo, y de lo cual él se siente absolutamente responsable. Y Han y Leia, los dos padres de Kylo Ren, que al perder a su hijo al lado oscuro regresan a su zona de confort. Y durante toda la película veremos a Han retomando su responsabilidad como padre para tratar de salvar a su hijo. Y cuando muere, le abre camino a un conflicto aún más interesante dentro de Kylo Ren: el sufrimiento.
Esto es solo un ejemplo de cómo el conflicto es completamente de los personajes. En las siguientes películas no nos importa saber si la Resistencia va a derrotar a la Primera Orden o no. Lo que nos interesa es ver cómo se van a desarrollar estos problemas de los personajes, ver cómo Kylo Ren va a sufrir por la muerte de su padre, ver cómo Leia va a tratar de vivir con eso, ver cómo Luke vuelve a tomar confianza en él, ver cómo Rey acepta toda su responsabilidad como la elegida, ver cómo Finn acepta su pasado y crece, y así sucesivamente con todos los personajes. Por eso esta película, digo, y esta nueva serie de películas es mucho más sobre los personajes que se van a estar desarrollando que de la situación como era el caso de la primera trilogía. Y por eso creo que me gustó mucho esta película. Me interesé completamente en estos personajes, en su pasado, en su presente y en su futuro. Pero según yo, el parecido más grande, que a la vez es su más grande diferencia del episodio 4 y el episodio 7, sería la esperanza. Las dos películas tratan sobre la esperanza, pero esta vez no es la esperanza de poder derrotar al Imperio Galáctico, sino la esperanza de que el cine hollywoodense aún puede tomar un buen camino. Existe esta esperanza porque aún hay directores, productores y artistas que se preocupan y les importa la calidad y el contenido. Es un buen ejemplo de que el cine comercial, este cine industrial que solo se produce para entretener y generar dinero, o sea que no busca que nos pongamos a indagar en la profundidad del sentido de la vida, no debe de a fuerzas ser mediocre, formulista y sin rigor. Después de un año en donde Hollywood ha introducido 4 películas, de las cuales 2 son muy malas, a las 7 películas que más han ganado dinero en la historia, volviendo al 2015 como al año más exitoso comercialmente en Hollywood, lo terminamos con la pequeña esperanza de que esta monstruosa industria pueda aprender de la última y la mejor de las 4, no solo la más exitosa en la taquilla, destronando a Avatar en las ganancias domésticas estadounidenses, sino la mejor en calidad, porque una buena película y una exitosa película comercial no solo tiene que depender de tener muchos efectos y tener mucha acción desenfrenada, sino también requiere un momento humano, una parte donde se desarrollen personajes que a nosotros como espectador nos identifiquemos y nos preocupemos por ellos. Star Wars The Force Awakens, al igual que Mad Max Fury Road, son de esas películas que tienen esta parte humana dentro de toda su parte de acción, y por eso creo que han sido muy apreciadas por el espectador, porque uno se identifica y crece con los personajes. También algo que me resultó muy interesante, y creo que es importante comentarlo por aquí, es que lo que más me preguntaron mis amigos antes de ir a ver la película no eran preguntas sobre la historia de Star Wars o las películas o sobre el director J.J. Abrams, sino era en qué tipo de sala era mejor ir a verla. Actualmente vivimos en una época donde podemos ver una película en distintos formatos. Donde antes solo era ir y escoger la película que querías ver de la cartelera, ahora también tienes que escoger en qué formato verla. Si la quieres ver en 3D, en 4DX, en una sala Atmos, en una sala IMAX, y cada vez hay una nueva forma de poder ver la película que nos mete más confusión a la hora de comprar los boletos. En el caso de Star Wars le decía a mis amigos lo mismo. En México la mejor forma de verla es en una sala Atmos, que es bastante grande y sin 3D. Y en Estados Unidos es en una sala Dolby, que incluye el sonido Atmos y también tiene el nuevo sistema Dolby Vision. Les decía esto porque la película fue planteada y diseñada para este tipo de proyección. El sonido se mezcló en Dolby Atmos, que es el nuevo sistema de sonido que tiene muchos más canales que los ya clásicos 5.1. Lo que hace que el sonido sea mucho más envolvente. Y la imagen se filmó en 35 milímetros, con algunas secuencias en 70 milímetros, y se calibraron para el nuevo sistema Dolby Vision, un sistema digital que aún no llega a México, pero tiene más rango dinámico entre el negro y el blanco, o sea, hay más detalle y definición en la luz y en la oscuridad. Y al final J.J. Abrams no la planeó en 3D, la película no se filmó en este formato. Que se vendiera en 3D o 4DX en las salas era meramente una estrategia comercial para ganar más dinero, pero artísticamente no hay ninguna necesidad para ir a verla en esos formatos. Si hoy en día ir al cine nos va a salir muy caro, creo que es prudente que averigüemos en qué formato hay que ver la película. No nos va a aportar nada extra verla en un formato en la cual no fue diseñada. Es más, puede distraernos más de lo que el artista nos quiere expresar. Entonces, mi recomendación con todo esto sería que si hay una película que tienen muchas ganas de ver y la quieren ver como el director y los creadores la diseñaron, investiguen en qué formato se hizo. También es buena idea que investiguen en qué formato fue la proyección de la premiere. En el caso de The Force Awakens, la premiere mundial fue en una sala Dolby. En su momento, la premiere de Gravity en México fue en una sala Atmos en 3D, porque Cuarón había diseñado el sonido para Atmos y toda su puesta en cámara y su puesta en escena
estaban planeadas en 3D, o sea, dependían del 3D para que la dramática funcionara bien. Gravity, Hugo, Pina, Love son algunos ejemplos de películas que deben verse en 3D, porque fueron diseñadas para ese formato, y no verlas en 3D es perdernos parte de lo que el artista quería expresar. La nueva película de Tarantino, The Hateful Eight, hace mucho énfasis en su publicidad de que la veas proyectada en 70 mm, porque fue diseñada y planeada para ese formato. Para concluir esto, ya estamos en una época donde es importante saber en qué tipo de sala hay que ver una película, no solo porque se diseñó así artísticamente, sino porque las distribuidoras y las exhibidoras te las venden en todos los formatos solo para aprovecharse y ganar más dinero. Pero más allá de la estructura y de los personajes, de la nostalgia y de lo nuevo, del éxito comercial, del formato de filmación y el formato de proyección, o de la dirección fresca que J.J. Abrams puso en su puesta en escena y en su puesta en cámara, lo que no podía dejar de pensar mientras veía la película, y todavía sigo pensando en ello, es que le pasé la estafeta a una nueva generación de fans. Al ver a Rey tomar la espada láser de Luke, o ver a Han Solo ser asesinado por su hijo, solo podía pensar en todos esos nuevos fans en la sala de cine, todos los que ahora les toca crecer con esta historia, y supe que no podía seguir arraigado en el pasado, no podía seguir anhelando solo ver a los personajes de la primera trilogía, a los héroes de mi infancia, y estas películas son una forma de dejar de ver al pasado y voltear hacia el futuro, hacia estos nuevos personajes. Y sinceramente estoy muy emocionado por lo que pueda venir, porque al final esta franquicia seguirá despertando la imaginación de muchas generaciones futuras, y espero que no la vayan a destruir, que no vayan a decepcionar a los viejos y a los nuevos fans, porque si cuidan la calidad e integridad artística de estas películas como lo hicieron con esta nueva entrega, estoy seguro que irán por un buen camino. Por alguna razón es la película con más éxito comercial en Estados Unidos, y que parece que será la más exitosa comercialmente en todo el mundo, porque combina la parte de acción y entretenimiento con la parte humana de personajes y conflictos. Bueno, esto es lo que yo pienso y opino de Star Wars The Force Awakens. Pero ¿ustedes qué opinaron? ¿Les pareció una buena película? ¿Tienen ganas de ver las siguientes de esta franquicia? No olviden poner sus opiniones en los comentarios. También no olviden suscribirse al canal o seguirnos en nuestras redes sociales para poder seguir hablando de cine. Yo soy Juan Pablo Villavicencio y hasta la próxima. Debido al inminente estreno del episodio 7, The Force Awakens, todo el mundo ha estado hablando de Star Wars, de lo que se conoce como la trilogía legendaria, que así es como ahora le llama Lucasfilms y Disney al episodio 4, 5 y 6, o de la polémica trilogía de las precuelas. Y junto a la gran expectativa por el regreso de esta grandiosa franquicia, que posiblemente sea la franquicia más famosa y reconocida del mundo, he estado escuchando muchas cosas que no quiero dejar pasar sin antes hablar de ellas. Entonces, hablemos de Star Wars.